Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño pueblo del municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México. Desde sus humildes orígenes, su vida estuvo marcada por un entorno de pobreza y violencia. Su familia era de escasos recursos y su padre, un campesino cultivador de amapola, le enseñó desde pequeño a cultivar la planta que posteriormente se convertiría en el pilar de su fortuna. Desde muy joven, Guzmán mostró interés en el tráfico de drogas, lo que lo llevaría a convertirse en uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. La infancia de Guzmán estuvo marcada por la falta de oportunidades. Creció en una zona donde la economía estaba ligada al cultivo de drogas, y donde el narcotráfico era una de las pocas formas de obtener ingresos. Esta realidad influyó profundamente en su desarrollo y en las decisiones que tomaría más adelante. A los 15 años, Guzmán dejó la escuela para trabajar en el campo y ayudar a su familia, pero su ambición y deseo de obtener una vida mejor lo llevaron a involucrarse en el mundo del narcotráfico. En la década de 1980, Guzmán comenzó a trabajar para Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien era uno de los líderes del Cártel de Guadalajara. Durante su tiempo con Gallardo, Guzmán aprendió los secretos del negocio del narcotráfico y estableció contactos importantes que serían cruciales para su futuro. Sin embargo, tras la detención de Gallardo en 1989, Guzmán vio la oportunidad de establecer su propio imperio. Con la fundación del Cártel de Sinaloa en la década de 1990, Guzmán rápidamente se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Bajo su liderazgo, el cártel diversificó sus operaciones, traficando no solo marihuana, sino también cocaína, metanfetaminas y heroína. Esta expansión le permitió consolidar su poder en el tráfico de drogas a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, donde se convirtió en el principal proveedor de cocaína. Uno de los aspectos que distinguió a Guzmán de otros narcotraficantes fue su enfoque en la logística y el transporte. Desarrolló sofisticados métodos para el tráfico de drogas, incluyendo el uso de túneles subterráneos que conectaban México y Estados Unidos. Estos túneles, a menudo equipados con sistemas de ventilación y rieles, demostraban su ingenio y su voluntad de invertir en infraestructura para proteger sus operaciones. Esta capacidad logística fue fundamental para el crecimiento del Cártel de Sinaloa y le permitió mantener su dominio en el tráfico de drogas. A lo largo de su carrera, Guzmán fue detenido y encarcelado en varias ocasiones. Su primera gran fuga ocurrió en 2001, cuando se escapó de una prisión de máxima seguridad en un carrito de lavandería. Este episodio se convirtió en un símbolo de su habilidad para eludir la captura y consolidó su leyenda en el mundo del narcotráfico. Después de su fuga, Guzmán continuó expandiendo su imperio, estableciendo relaciones con otros cárteles y aumentando su influencia en el comercio de droga. A medida que su fama crecía, también lo hacía su notoriedad. Los medios de comunicación comenzaron a prestar atención a su vida, y su imagen se convirtió en un fenómeno cultural. Películas, series de televisión y documentales comenzaron a explorar su vida, lo que contribuyó a la creación de un mito en torno a su figura. Sin embargo, esta glorificación de la figura del narcotraficante ha sido objeto de críticas, ya que desvirtúa la realidad de la violencia y el sufrimiento que el narcotráfico ha causado en México. La violencia fue un elemento constante en la carrera de Guzmán. El Cártel de Sinaloa fue responsable de innumerables actos de brutalidad, incluyendo asesinatos, secuestros y torturas. La guerra entre cárteles por el control del tráfico de drogas resultó en una ola de violencia sin precedentes en México, que dejó miles de muertos y una profunda crisis de seguridad. La violencia también afectó a civiles inocentes, lo que llevó a un creciente rechazo social hacia el narcotráfico y sus consecuencias. En 2014, Guzmán fue arrestado nuevamente en Mazatlán, Sinaloa. Su captura fue celebrada como un gran triunfo por las autoridades mexicanas y estadounidenses, que lo consideraban uno de los criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, el Cártel de Sinaloa continuó operando bajo la dirección de sus colaboradores y familiares, lo que evidenció la dificultad de desmantelar una organización tan arraigada y poderosa. A pesar de su arresto, Guzmán logró escapar una vez más en 2015, huyendo a través de un túnel de 1.5 kilómetros construido especialmente para su fuga. Este episodio llamó la atención mundial y desató una intensa cacería humana para volver a capturarlo. La fuga fue un recordatorio del alcance de su influencia y del poder que aún poseía en el mundo del narcotráfico. Finalmente, Guzmán fue recapturado en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Su juicio se llevó a cabo en Brooklyn, Nueva York, donde se presentaron pruebas contundentes en su contra. En julio de 2019,
fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Durante el juicio, surgieron detalles escalofriantes sobre la violencia y la corrupción que rodearon su imperio, así como las tácticas brutales que utilizó para mantener el control. La historia de Joaquín Guzmán no es solo la de un narcotraficante, es la historia de un fenómeno social y cultural que ha tenido profundas repercusiones en México y más allá. Su vida refleja los complejos problemas del narcotráfico, la violencia, la pobreza y la corrupción que persisten en muchas partes del mundo. La lucha contra el narcotráfico continúa siendo uno de los desafíos más grandes para México y sus ciudadanos. A medida que su historia se despliega, es crucial considerar el impacto que el narcotráfico ha tenido en la sociedad mexicana. Las comunidades han sufrido a causa de la violencia, la inseguridad y la corrupción, y muchas han visto desintegrarse su tejido social. La economía local también ha sido afectada, ya que el narcotráfico ha desviado la atención y los recursos que podrían haberse utilizado para el desarrollo sostenible y la educación. La figura del Chapo también plantea preguntas importantes sobre cómo la sociedad percibe a los narcotraficantes y cómo se glorifican sus historias. A pesar de las atrocidades cometidas por él y su cártel, la cultura popular ha creado una imagen casi romántica de su vida, que muchas veces ignora el sufrimiento de las víctimas del narcotráfico. Esto genera un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y el entretenimiento en la forma en que se presentan estos temas. Los estudios han demostrado que la representación de los narcotraficantes en los medios puede influir en la percepción pública, y en algunos casos, incluso en la forma en que los jóvenes ven el crimen. La glorificación de figuras como Guzmán puede llevar a una normalización de la violencia y al aumento del interés en el narcotráfico como una forma de vida. Es vital que los medios de comunicación sean responsables en la forma en que abordan estas historias y que se enfoquen en las realidades del narcotráfico, sus consecuencias y las historias de las víctimas. El legado del Chapo Guzmán es complejo y multifacético. Mientras que su historia es un testimonio de la ambición y el poder, también es un recordatorio de las consecuencias devastadoras que el narcotráfico ha tenido en la sociedad. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío importante para el gobierno mexicano y para la comunidad internacional. La historia de Guzmán debe servir como una lección sobre la necesidad de abordar las causas subyacentes del narcotráfico y trabajar hacia una solución que no solo se centre en la represión, sino también en la prevención y el desarrollo social. El impacto del narcotráfico en México va más allá de la violencia y la inseguridad. La corrupción en las instituciones gubernamentales y policiales es otro resultado negativo del narcotráfico, que socava la confianza del público en el gobierno y perpetúa el ciclo de impunidad. Los carteles, al contar con grandes sumas de dinero, han logrado infiltrar diferentes niveles del gobierno, lo que ha dificultado la implementación de políticas efectivas para combatir el narcotráfico. Las familias de las víctimas de la violencia del narcotráfico a menudo enfrentan un estigma social y una falta de apoyo. El dolor y la pérdida que han sufrido son a menudo ignorados en la narrativa más amplia del narcotráfico, que se centra en la figura del criminal en lugar de las consecuencias para las víctimas y sus seres queridos. Es fundamental que se escuchen estas historias y que se dé voz a quienes han sufrido a causa de la violencia. A medida que la sociedad avanza, es fundamental no olvidar las lecciones del pasado y continuar luchando contra la violencia y la injusticia. La vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán es un recordatorio de que el narcotráfico es un problema que no puede ser ignorado. La transformación de las comunidades afectadas por el narcotráfico requiere un enfoque integral que incluya educación, oportunidades económicas y un fuerte compromiso con el Estado de Derecho. En conclusión, la vida y el legado de Joaquín "El Chapo" Guzmán son una reflexión de las complejas realidades del narcotráfico en México. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la glorificación de figuras criminales y la importancia de abordar las raíces del problema. Al aprender del pasado, podemos trabajar hacia un futuro más seguro y justo para todos.